Muy bien, vamos a continuar. El tema de esta semana es muy sencillo. Tenemos acá parte de lo que es la ortografía. Nuestro curso se llama, ¿verdad? Lenguaje, redacción y ortografía. Y en algún momento, ¿verdad? Vamos a ir sumando esos aspectos. Tenemos aquí entonces, ya podemos visualizar que hay un manual de ortografía, el cual vamos a utilizar en estas 2 semanas y lo vamos a ir mezclando junto con otros temas, pero vamos a ver el uso de la B, de la V, de la C, de la S, de la Z, y que estos a su vez se relacionan, ¿verdad? En sonido en cuanto a la B y la V. Se relaciona el sonido en alguna pronunciación, por ejemplo, en C, en S y en Z. Se pueden llegar a confundir, pero nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Esos usos que se tienen o esas reglas gramaticales para poderlo establecer. Algo que yo siempre les he recalcado, ¿verdad? Es que no hay B pequeña ni B grande, ¿verdad? Hay B y V como tal. Entonces, para que siempre vayamos guiándonos en este orden de ideas. Tenemos entonces acá, dice lo que es el uso de grafemas, cuando hablamos nosotros del grafema, la grafía, ¿verdad? Es decir, el trazo de la letra que se pueda tener. Las partes grafémicos con las cuales se presentan algunas confusiones son, en este caso les decía, ¿verdad? Lo que es la B, la V, la S, la C y la Z. Y en comparación, por ejemplo, entre la G y la J. Y la otra sería entre la Y y la doble L. La Y como tal, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros sabemos que puede ser Y, porque su sonido, según el uso, podría ser I. Pero cuando ya la utilizamos como Y de yate, de yema, ¿verdad? Automáticamente ese es el uso Y y la doble L. Esta complejidad, dice, surge de la similitud fonética que se tiene al pronunciarla. Entonces ahí podemos encontrar, ¿verdad? Esa dificultad. Dice, es frecuente observar en los universitarios las faltas ortográficas. Y es que no solamente en los universitarios, en su mayoría de personas tienen mucha falta ortográfica, pero yo sí le atribuyo a la poca lectura que algunos tienen. Si no leemos, pues, o sea, no vamos a tener, por ejemplo, una amplitud, ¿verdad?, de escritura de un vocabulario. Y por eso es de que ahí nos quedamos con qué se escribe, ¿verdad? ¿Es con B o con V? ¿Se escribe con C o con Z? Pero es porque no leemos. Cuando nosotros leemos tenemos un vasto vocabulario porque identificamos palabras y a veces hasta contenidos, ¿verdad? Entonces acá podemos encontrar en algún momento, ¿verdad?, esa distinción. También dice que puede existir, ¿verdad? Por ejemplo, el uso cuando se pueda dar antes de P, antes de B o escribirse antes de M, y que estos en algún momento pues nos ayudan a nosotros tomar esas reglas ortográficas de las cuales yo les menciono. Así esta dimensión considera la más extensa debido a la cantidad de palabras que nosotros tenemos y formamos en cada instante. Con ello, entonces, comenzamos con el uso de la B como tal. Ya les dije, B, no hay B grande. Erradiquemos esa situación. En la primaria sí la profesora nos decía, ¿verdad? Bueno, escriban con B de burro, escriban con B de vaca, pero ella solo lo hacía en su momento para que los niños reconocieran, ¿verdad? Cuándo es B de burro y cuándo es B de vaca. Pero ella lo hizo solo para graficar en algún momento el reconocimiento de la B. Pero ya hoy en día nosotros no podemos decir, escriban este barro con B de vaca, perdón, con B de burro, ¿verdad? Y les voy a decir, escriban vela con B de vaca. Ya no, ¿verdad? O sea, eso ya pasó. Ahora les voy a decir, escriban barreno y lo escriben con B, y escriban por favor vivir con V. Entonces ahí ya usted ya identifica, ¿verdad? La diferencia entre B y V como tal. Acá, como van a estar en contraposición, van a darse cuenta que las reglas van a ser similitudes para la B y para la V. O sea, lo que exceptúe la B, pues lo va a aceptar la V, y lo que exceptúe la V, lo va a aceptar la B, ¿verdad? Por el uso como tal. Dice que se escriben verbos terminados en vir, buir y recibir. Cuando nosotros decimos verbos terminados en vir,
son todos aquellos verbos que todas aquellas acciones que nosotros podemos determinar. Escribir, atribuir, contribuir, describir, ¿verdad? Ya nosotros sabemos entonces que son acciones, a excepción dice, de hervir, servir y vivir, que se escriben con V, lo que les decía al inicio, ¿verdad? Las excepciones se trasladan a la V, pero las que no tengan la V se las va a trasladar a la B como tal. Dice después de lo que es la consonante M, se escribe B. Cuando decimos cambio, hambre, entre otras palabras. Entonces, si nosotros vamos a observar, por ejemplo, una palabra, pero antes viene la M, entonces automáticamente sabemos que escribimos B, ¿verdad? Terminaciones en pasado. Cuando decimos terminaciones en pasado, pues son algunas conjugaciones también de verbo, ¿verdad? Solamente que representadas en pasado. Y van a ser las terminaciones en va o vas, vamos, van. Cantaba, saltaba, ¿verdad? Dice cantábamos, cantaba. Ahí automáticamente, pues sabemos nosotros que utilizamos B. En los prefijos, si recordamos, los prefijos son las palabras que van antes, ¿verdad? De un interfijo o de un lexema, ¿verdad? Entonces, bi, cuando decimos bicicleta, bizcocho, bisnieto, viceministro, ¿verdad? Ya estamos nosotros en ese uso de bis como tal. En los prefijos bio, decimos biodegradable, ¿verdad? Biosaludable, bioenergético, ya sabemos que es un prefijo, entonces ahí automáticamente se escribe con B. En la palabra sub, que también es un prefijo, subbajo, subalterno, subteniente, subsecretario, ¿verdad? Ya automáticamente sabemos que es un prefijo sub y también se agrega B. En la palabra biblioteca, bibliografía, ¿verdad? Biblia, biología, biografía, subrayar y biblioteca como tal. Entonces ahí entendemos el uso de ese prefijo bio, sub y bib. Después dice de las sílabas ta o tur. Óigase muy bien, al igual que antes de M, ¿verdad? También en este caso ta o tur. Tablero, disturbio. Automáticamente tengo esa palabrita, ¿verdad? Pequeña de ta o tur aquí en estos. Después de la sílaba Q, que sería cubrir, cubierto, ¿verdad? Y ahí nosotros automáticamente estamos haciendo uso de la B. Después de las sílabas iniciales ra, ri, ro o ru, rábano, ribera, robar, rubí, a excepto de raviol, ravioli, rival y ribera. Estas automáticamente no las utiliza, ¿verdad? Estas son con V. Después de las sílabas saso, sábado, sobre, subir, entre otros, a excepción de savia. Pero esta savia es en el elemento, ¿verdad? No es como savia de sabio, ¿verdad? Porque sabio y en este caso savia se establece de inteligencia, si va con B. Después de M, ya lo habíamos dicho aquí, ¿verdad? Cambio, hambre, entre otros. Antes de las consonantes R, S, L y T. Abrir, observar, oblea, obtener. Y aquí podemos observar, ¿verdad? Cuando se presenta, por ejemplo, la T, la L o la S. Terminaciones en bilidad, como por ejemplo, habilidad, responsabilidad. Exceptuando movilidad, servilidad y civilidad, porque esas son con V. Muy bien. Estas corresponden, entonces les decía, a la B. Ahora se van a dar cuenta que las contraposiciones que habíamos mencionado, excepciones, pues las retoma la V. Palabras terminadas en sivo, compulsivo, abusivo. En excepción de lo que es lascivo y nocivo. Después de N, la anterior era M, se recuerdan. Ahora con N es V. Convento, envidia, ¿verdad? Después de la letra D, advertencia, adversario, adversativo, se escribe V. Terminación ava, octava, clava, pava.
a excepciones de terminaciones con los verbos ir, porque el verbo ir es la primera regla que nos establecía aquí, ¿verdad? Se recuerda. Entonces acá ya sabíamos nosotros que vir, buir, recibir son los verbos terminados en ir, entonces aquí ya los cambio. Ya lo tiene, ¿verdad? En la de arriba. Después de la sílaba na, navaja, nave, navidad, naviera, ¿verdad? Después de las sílabas ya, ye, yo y yu, a excepción de yi, ¿verdad? Ahí no la menciona. Entonces, llave, llevar, llovizna, lluvia. Palabras terminadas en iva, ivo, que era la excepción que teníamos también anterior. Alternativa, positivo, activo, pasivo, ¿verdad? Ya ahí nosotros tenemos esa situación. Las palabras terminadas en servar, conservar, observar, después de la sílaba sal, no sa, porque sa se recuerdan que ya va con B. En este caso es sal, salvación, salvavidas, salvamento, ¿verdad? Ya nosotros sabemos ahí que está establecido con V. Comienzos de Eva, Eve, Evi, Evo, evangelio, evento, evitar, evocar. Y después de N, otra vez la vuelve a mencionar, ¿verdad? Ya habíamos mencionado aquí la primera, N, convento, envidia. Y estas dos, pues los usos son en contraposición. Ahora bien, el uso de la C. Y también, ¿verdad? En primaria, volvemos otra vez a recordarnos, decía la maestra, la S de sapo, serpiente, ¿verdad? La C de casa, ¿verdad? Cepillo, Cecilia. Y uno se le dificultaba, ¿verdad? Entonces, ¿es capo o es sapo, verdad? Porque suenan igual el sonido, pero no. O sea, nosotros sabemos que ya se establece, ¿verdad? Un uso distinto de la S, de la C y de la Z. Pero cuando nosotros comenzamos a aprender, pues la señora nos explicaba, ¿verdad? Tenemos la S de serpiente, la C de casa y la Z de zorro, nos decía. Entonces aquí nosotros podemos establecer ya una distinción, ya no es fácil confundirnos. Dice, se usa C en sonido de K cuando va delante de A o U, porque entonces ahí ya sabemos nosotros que es K, CO y Q. Y en las otras sí suena, ¿verdad? Sí y sí. Entonces acá dice, en palabras terminadas en ciencia, encente, conciencia, decente, paciente. Ahí automáticamente nos está mostrando las dos excepciones que nos muestra arriba. Si caco y Q, ¿verdad? Aquí no, aquí es C y sí. Tenemos también, dice, todos los verbos terminados en sí, como cibir, ceder, sender, conducir, percibir, conceder, encender, entre otros. Palabras terminadas en cial, artificial, comercial, entre otros. Palabras terminadas en Asia, asio, farmacia, despacio. Palabras terminadas en cimiento, conocimiento, nacimiento. Palabras terminadas en Z, porque en este caso se va de un plural, ¿verdad? Tenemos aprendiz con Z, y cuando nosotros decimos y lo llevamos al plural, aprendices, la cambiamos así. Lápiz, lápices, y lo cambiamos así. Palabras terminadas en ICIA, en ICIE, en ICIO. Avaricia, calvicie, alimenticio. Luego tenemos comienzos en ser, cir, cerca, circo. Palabras terminadas en ansia, ansio. Anterior de solo decía hacía, ¿verdad? Esío. Aquí es an, abundancia y constancia. Verbos terminados en ser, hacer, merecer, nacer. A excepción de toser, ser y coser. Esos ya nosotros los vamos a establecer, ¿verdad? Con eso. Y vean acá, entonces ya hacemos esas excepciones y se las trasladamos a la S, porque tienen pues el mismo o similar sonido, perdón, no es el mismo, similar sonido en pronunciación. Se recuerdan que antes con la B, ¿verdad? Hacíamos la excepción entre B y V.
y a la inversa. Ahora vamos a hacer la excepción con la S. Llévanse antes de E las palabras correspondientes a los verbos terminados en zar. Analice, analizar. Caracterice, caracterizar, ¿verdad? Palabras terminadas en ción, que al derivarlas dan terminaciones como tod, dor, tor, torío y tivo. Participación, participativo. Introducción, introductorio. Y ese sería entonces el uso de la C como tal. Y les decía, ¿cómo vamos a facilitarnos? Miren, definitivamente es leyendo. Es como nosotros vamos a favorecer esta práctica de lo que es la distinción de la C, de la S y de la Z. Algunos pues leemos fácilmente y decimos, ah, sí, eso ya me lo sé, pero en algún momento cuando dejamos de leer o de escribir, se nos va la palabra y, ¿y esa con qué letra va, verdad? Pero entonces es necesario, ¿verdad?, continuar con lecturas. La S, palabras terminadas en ísima, ísimo, por ejemplo, buenísima, malísimo. Palabras terminadas en oso y osa, amoroso, amorosa, lechoso, lechosa, ¿verdad? A excepciones de la Z. Y vean cómo aquí nos trasladamos. Si de la C nos trasladamos a la S, ahora la S se traslada a la Z, ¿verdad? Zaragoza, carroza, choza, mozosa y algunos apellidos terminados en oza. Pero esto es en Z, ¿verdad? Palabras terminadas en sivo, compulsivo, abusivo. Tenemos palabras terminadas en cis, virosis, tesis, dosis. Las formas que se pueden unir a los verbos al final de la palabra moverse, ausentarse, ¿verdad? Terminados en isca o en isco, arenisca, mordisco. A excepciones de pellizca y pellizco. Esa es con Z. Y ya mencionaba, ¿verdad?, las traslaciones que se tienen hacia la Z como tal. Terminaciones, dice, en gentilicios, en ense, como cambiense, larense, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos, ¿verdad?, almolonguense, de almolonga, es un gentilicio. Ahí podemos establecer, ¿verdad?, ese gentilicio que nos presenta. Terminaciones en esca, esco, fresca, pesca, grotesco. Y estas son con S. Aparte son las excepciones como agradezco, enriquezco. Palabras terminadas en ensa, enso, defensa, prensa, propenso. Palabras terminadas en esta y este, encuesta, presta, impuesto. Y terminaciones en ción, esas son casi las más comunes. Dice que al derivarlas dan palabras terminadas en so, sor y sorio, posible. Por ejemplo, profesión, profesor, visión, visor, ¿verdad? Entonces ya al cambiarlas, pues ya automáticamente se tienen, ¿verdad? En este caso, esas derivaciones. Y por último tenemos el uso de la Z. Si vuelvo a repetir, ¿verdad? La concordancia en sonidos que tenemos de C, de S y de Z como tal. Terminaciones de Z en suelo, suela. Reyesuelo, Venezuela. Terminaciones en anza como bonanza, esperanza. Terminaciones en apellidos españoles como as, es, is, os o us. Alcaraz, Hernández, Muñiz, Muñoz, Caruz, ¿verdad? Z, porque decimos Muñoz, Hernández, ¿verdad? Caruz, con S, y no, tenemos que pronunciar claramente la Z, por favor. Terminaciones en es y es, sensatez, belleza. Palabras en tris como matriz, emperatriz. Terminaciones en azgo, hallazgo, noviazgo, a excepción de rasgo y pelasgo. Terminaciones en azo, alabanza, jugazo, cuerpazo, telefonazo, ¿verdad? Y en algún momento esos son palabras despectivas. Palabras terminadas en son,
picazón, armazón. Adjetivos y sustantivos terminados en ad, ed, os, fugaz, vejez, arroz, entre otros. Terminaciones en izo, como por ejemplo caballerizo, hizo. Y estas son pues los usos que nosotros podemos tener dentro de la redacción y que en su momento es indispensable que nosotros hagamos el señalamiento. En su grafía, en su fonología, es decir, la pronunciación, ¿verdad? Y en la grafía, pues claro está, en la utilización de la palabra tal cual se necesita, ¿verdad? Y volvemos otra vez a recalcar la lectura para evitar situaciones, ¿verdad? De errores ortográficos y que nosotros no le llamamos en un grado académico como el suyo, ¿verdad? De error ortográfico, sino horror ortográfico, porque ya es un horror, ¿verdad? Que a esta altura, por ejemplo, de su formación académica, algunos todavía tengan alguna situación como esa, ¿verdad? Cuando uno escribe a veces en computadora, pues por la rapidez que uno va, sí se le pasa, pero a veces se le cambia a uno la letra, no por situación de error ortográfico, sino por ejemplo, ¿verdad? Por la cercanía. Quise presionar la K y coloqué la L, ¿verdad? Porque es la cercanía de teclas. Entonces hay que tener la distinción. Ay, perdón, ¿verdad? Es que se me pasó la letra, no era esa. No, o sea, si yo me confundí, definitivamente tengo que reconocerlo. Así que eso es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a los usos. Jóvenes, ¿alguna duda? Todo claro, señor. No, señor. Todo claro, señor. Gracias, ya me había asustado, dije, de plano, estoy hablando sola en la clase. Muy bien. Entonces, por favor, mis hijos, aprovechemos el tiempo, así usted no se lleva nada de tarea a su casa, más de la que ya pudiera tener, ¿verdad? Entonces, por favor, trabajemos, copiemos los usos que corresponden a la B, a la V, a la C, a la S y a la Z, por favor, en su cuaderno. Está bien, señor. Muy bien, cualquier duda me lo pueden hacer saber.